Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente transmitiendo nuestro programa de despedida del sábado a través de nuestras plataformas de Facebook Live y también YouTube. Pero no queremos pasar por alto el momento de oración que tenemos siempre durante nuestros programas. Y en esta oportunidad queremos orar por nuestro hermano Luis y la hermana Orfa, por su salud. También por Jasmine, por Irineo, por Zoila y José Martínez, por la familia de la hermana Hilda Lazo, que perdió hace poco tiempo a su padre, por Aminta, por Elena, que tiene un cáncer terminal. Oremos por Claudia y Douglas, por la hermana Marcela, por Salvador Elías y su esposa. Oremos también por Rosa Juárez, por su hija Élida, por Cristian y Yamilés, por Baldomero, amigo de Aníbal, por Byron y su familia y la salud de ellos. También no olvidemos de orar por aquellos hermanos que tal vez no tenemos los nombres, sin embargo, están pasando momentos de dificultad. Para poder unir esta oración con el inicio del repaso o el bosquejo de la lección que tenemos para esta nueva semana, vamos a inclinar nuestras cabezas. Queremos, Señor, pedirte en esta noche que tú intervengas en la vida de cada uno de tus hijos, en cada uno de nuestros amigos, quienes están pasando momentos difíciles. Señor, sabemos muy bien que tú eres el dador de la vida, el restaurador. Por eso te clamamos para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y puedan ellos recibir ese favor de parte tuya. Es verdad que siempre te pedimos que se haga tu santa y divina voluntad. Señor, ahora al estudiar la lección de esta nueva semana, que podamos entender el mensaje que tú nos dejas a nuestros corazones, a nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro del profeta Isaías y ya estamos en la lección número 3. Este bosquejo nos ayudará a poder entrar al mensaje que quiere el Señor traernos para que durante esta semana podamos reflexionar y saber que Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a continuar guiándonos en el camino hacia la salvación. Esta lección número 3 lleva por título Cuando tu mundo se cae a pedazos. Es verdad, muchas veces el cristiano, el ser humano, piensa que el mundo se le cae a pedazos. Es cuando las tragedias, los problemas vienen a la vida de uno. ¿En quién confiar? ¿En quién poner nuestra esperanza? Todos sabemos que nuestra esperanza, nuestra confianza debe ser completamente puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El versículo clave de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 9. Dice la Escritura: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Un día sábado, Connie y Roy estacionaron frente a su casa su automóvil después de haber llegado de la iglesia. Ellos tenían un pequeño corral con gallinas y una de sus gallinas pigmeas pasó rápidamente volando frente a ellos. Algo andaba mal. Se suponía que las aves domésticas debían estar a salvo en su corralito, pero lamentablemente habían salido. Rápidamente hicieron la investigación y descubrieron que estaban en medio de una gran tragedia.
Resulta que el perro del vecino, llamado Beethoven, había escapado de su patio y estaba al lado del estanque sosteniendo en su hocico a Daisy, una gallina hermosa, ponedora, con unas plumas muy suaves. Connie rápidamente fue en auxilio de Daisy, la rescató, pero ya era demasiado tarde. Su preciosa mascota había sido tomada por el cuello, le habían destrozado el cuello y pronto murió en los brazos de Connie. Ella lamentablemente lloró mucho, la sostenía el ave en sus brazos, pero por ahí se dio cuenta que otra de sus mascotas aparentemente estaba profundamente conmovida. Era un pato, el cual le llamaban Waldwurst. Ese patito vio que Connie sostenía a Daisy y al parecer supuso que ella lo había matado. Así que las semanas siguientes, este patito veía a Connie y cuando la veía, la atacaba. Y la atacaba brutalmente, picoteándola fuertemente. A veces es difícil determinar quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Por eso esta semana consideraremos a un rey de Judá, que también tuvo este mismo problema, y trataremos de entender por qué se equivocó en sus decisiones. La historia bíblica en Isaías capítulo 7, versículos 1 al 9, nos relatan que había un gran peligro en el norte de Israel. ¿Qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado? Saben ustedes que el reino norteño de Israel, parte de Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá, contra Acaz. Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. En el pasado, Judá había luchado contra Israel, pero una alianza de Israel y Siria presentaban ahora un peligro mucho más abrumador. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III de Asiria, quien seguía amenazándolos con su imperio de expansión. Él quería seguir derrocando a otros imperios. Bueno, Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha que tenían ellos, porque ahora veían que había un peligro mayor. Si ellos lograban conquistar Judá y podían instalar allí un gobernante títere, entonces podrían usar sus recursos y la mano de obra. Sin embargo, Dios tenía el control de todo esto. ¿Qué hizo el Señor? Permitió una intercepción. Eso es lo que dice Isaías capítulo 7, versículos 3 al 9. Acaz era rey de Judá, y mientras él sopesaba sus opciones políticas para enfrentar las amenazas de Israel y Siria, Dios, por otro lado, sabía algunas cosas que el rey no sabía. Dios, por un lado, fue el que permitió que les sobrevinieran estos problemas para poder disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser parecía lógico, parecía atractivo desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero. Los riesgos eran asombrosos, los riesgos eran altos. Entonces el Señor envió a Isaías a interceptar al rey. Aparentemente, cuando estaba inspeccionando el suministro de agua en Jerusalén en preparación para un asedio. Ahí fue cuando el Señor envió a Isaías con la intención de persuadirlo de que no consultara al líder asirio. Eso podemos llamarlo, que Dios le dio
una oportunidad al rey Acaz. Sin embargo, Acaz no respondió al llamado de fe que le proporcionó el profeta Isaías. Entonces, misericordiosamente Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea de debajo, lo profundo, o desde lo más alto del cielo. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. A diferencia de las loterías o las rifas, Dios no impuso restricciones con letra chica. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino, como lo hacían los gobernantes humanos cuando alcanzaban el umbral máximo de su generosidad. Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey que no había hecho la voluntad de Dios, un rey malvado, si tan solo él creía. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro o tantos soldados como granos de arena que hay en el Mediterráneo. ¿Qué señal proporcionó Dios para este rey? Ese ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto, no conmovió al rey Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que él mismo daría una señal, entonces allí es cuando el Señor iba a demostrar dimensiones asombrosas de su santo poder. La imaginación divina solo podría concebir todo esto. ¿Y cuál fue esa señal? Queremos entrar a un área donde el Señor, en Isaías 7:14, trae la esperanza. No solamente la hizo para el pueblo en el pasado, sino también la hace para cada uno de nosotros. Miren, la lección habla de Dios con nosotros, y específicamente en el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. Al igual que el nombre de los hijos de Isaías, como es Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y Maher Salal Hasbat, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, el nombre Emmanuel tiene un significado. Es literalmente con nosotros Dios. Pero la traducción comúnmente aceptada es Dios con nosotros. La encontramos en el Nuevo Testamento. Pasa por algo importante. Miren, al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer para el hebreo el verbo estar, porque en hebreo no se expresa. Entonces, Emmanuel debe traducirse Dios con nosotros. Así es el nombre de Jesús, en griego y abreviado en el hebreo. Podríamos nosotros decir en hebreo, Yehoshua o Yoshua significa el Señor de nuestra salvación. Con el verbo expreso podríamos comparar lo que dice Isaías: la salvación viene de Jehová. Pero el nombre Emmanuel explícitamente no es sólo una descripción abstracta, sin significado. No, es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. Por eso, esa fue la promesa que el Señor le tenía a Acaz. Y esa es la promesa que el Señor nos tiene ahora a nosotros. Lamentablemente el rey Acaz no quiso recibir esa señal, no quiso recibir ese mensaje, no quiso recibir esa oferta. Ojalá que nosotros no seamos como Acaz, rechazando la invitación divina a poder recibir a ese Dios con nosotros en nuestro corazón. ¿A qué conclusión llegamos en esta lección? La sierva de Dios, no solamente en el deseo de todas las gentes, sino también en Profetas y Reyes, nos dice lo siguiente:
llamarás su nombre Manuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios. En esta expresión se ve en el rostro de Jesucristo grandes, grandes milagros y esperanza para el corazón humano. Miren que desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Y Él vino a este mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por tanto, fue profetizado de Él. Lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Habría convenido al reino de Judá que acá recibiese este mensaje como proveniente del cielo. Sin embargo, lo rechazó. Él prefirió apoyarse en el brazo de la carne, buscó la ayuda de los paganos. Desesperado, avisó a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y le dijo: yo soy siervo tuyo, hijo tuyo. Sube y defiende de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, quien se han levantado contra mí. Claro, la petición iba acompañada con un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. ¿Qué lección podemos aprender de todo esto? Nunca hagamos nuestra voluntad. Nunca prefiramos apoyarnos en el brazo de otro ser humano. Nunca busquemos la ayuda de los paganos. Si nosotros vamos por ese camino, algún día nos vamos a desesperar y vamos a ir en pos de humillarnos delante de otros hombres y querer recibir la respuesta y solución a nuestros problemas, pero no es así. Por favor, escucha. Dios con nosotros no solamente es nuestra esperanza, es nuestra realidad, porque Jesús vino a este mundo bajo la promesa de Dios, diciendo que Él iba a estar al lado nuestro. Y el Señor Jesús vivió 3 años y medio ejerciendo su ministerio en esta tierra, demostrando que Él era Dios con nosotros. Y por fe nosotros aceptamos que Él también continúa haciendo su ministerio en nuestras vidas y Él está con nosotros. Si está con nosotros, lo está a través de su Santo Espíritu. Permitamos que el Señor pueda darnos la paz, la tranquilidad, y nosotros entregarnos a Él para poder alcanzar las victorias que Él nos ha ofrecido. Qué linda lección. Nos enseña claramente que no debemos nosotros rebelarnos a la oferta divina. ¿Y cuál es la oferta divina? Hijo mío, yo he venido para darte salvación. Dios con nosotros. Dios es nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Él murió por ti. Él murió por mí. Y solamente falta poco tiempo para que Él venga y pueda restaurar nuestra vida, para poder morar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga y que Dios pueda darte sabiduría para poder seguir estudiando su palabra durante esta semana. ¿Podemos orar? Querido Dios, te damos gracias porque tú nos sigues enseñando grandes cosas y especialmente en esta lección. Aprender 2 cosas. Una, que no debemos ser como Acaz, que desoyendo tu orientación, poniendo a un lado tu oferta, vamos en pos de otros seres humanos para resolver nuestros problemas. Nunca debiéramos hacer eso. La lección que debiéramos albergar en nuestro corazón es escuchar tu voz, obedecerte, saber que tú tienes un plan especial para nosotros, saber que tú has prometido estar con nosotros, Dios con nosotros. Saber que Jesús no se olvida de ninguno de sus hijos. Gracias, Señor, porque tú, a través de Cristo, puedes llevarnos hacia la salvación y vida eterna.
Bendícenos esta nueva semana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas una semana llena de bendiciones. Un abrazo.